compartir un poquito algunas cosas que tengo pendiente con ustedes. Quisiera avisarles de la escuela bíblica de verano. El evento de nuestra iglesia va a ser junio 19 al 23 de junio. Después de hacer el evento aquí, el BBS, la escuela bíblica de verano, nos vamos a ir a Tijuana. Así que serán la siguiente semana o más o menos les daremos a saber la fecha. Pero para que sepan que el BBS de la iglesia, de aquí donde estamos sirviendo, va a ser el 19 al 22 de junio. También quiero invitarlos otra vez al viaje misionero para México, a Tijuana. Salimos el día 27 de abril al día 30, para que se apunten o estén orando por este ministerio que ya tenemos muchos años trabajando. Algunos de ustedes ya han visto el trabajo que hemos llevado a cabo en México. La hermana Hortensia puede darles un poquito, fue la última que tuvo la oportunidad de estar allá. Qué bonito lo que Dios está haciendo allá en Tijuana, por el lado de la gloria, ¿verdad? También quiero orar por la hermana Gaudelia. El domingo pasado nos metió un susto, ¿verdad? Se nos cayó, iba subiendo al carro y se resbaló o perdió el control y se nos cayó y sí se dio una lastimada. Así que toda la familia, como Simón, que es el varón del hogar, Alicia, que está trabajando en este momento, están batallando un poquito porque su mamá se está recuperando poco a poco. Se dio una caída y estamos orando por ella, así que manténgala en oración. Y esos son parte de mis anuncios el día de hoy. Vamos a hablar sobre Mateo 10 el día de hoy, la lección de los 12 apóstoles. Pero antes de empezar, quiero orar por el servicio de hoy. Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por proveer para nosotros, Señor, en este lindo lugar, Señor, tenernos aquí como congregación, tratando de crecer en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, crecer en tu conocimiento de guianza, Señor, como tú nos guías, nos preparas y nos quitas todo lo que nos estorba de nuestra vida, Señor, y nos llevas por ese camino que tú tienes para nosotros. Yo te pido por este ministerio que empieces a levantar líderes, Señor, que el Espíritu Santo sobreabunde sobre cada una de las personas que están viniendo, Señor, y úsalas de gran forma, Señor, que puedan bendecir a otras familias, que puedan ser útiles en la necesidad que pueda haber también, Señor. Y sabemos la situación, cómo se encuentran el mundo batallando, Señor. Y yo sé que tú puedes hacer grandes cosas con este grupo de gente. Te doy gracias, Señor. Te pido por esa gente que no conoce de ti. Y también te pido por el grupo que nos está viendo en línea cada semana, Señor. Y estoy muy contento con tanta gente que nos está viendo cada domingo, Señor, y te pido por ellos también. Son parte de esta congregación y te doy gracias, Señor, que el mensaje de hoy venga completamente de ti, Señor, y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén y amén. Muy bien, vamos a Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón, él y Judas Iscariote, el que también lo entregó.
estos 12 discípulos nada tenían en común, no eran personas preparadas para llevar un ministerio. Dios los escogió, pero el Espíritu Santo empezó a levantar a estos hombres y como apóstoles les dio esa autoridad de llevar ese llamado que Dios les había dado. Y si vemos Primera de Corintios, siempre me ha llamado mucho la atención el versículo 26 y 27, nos explica un poquito cómo Dios nos ha escogido en una forma que no merecíamos, pero vemos la capacidad donde podemos llegar cuando empezamos a dar fruto de lo que Dios nos empieza a ministrar en nuestra vida. Primera de Corintios 1, 26, 27. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí, como los apóstoles, nosotros nos identificamos con esto, de que en verdad Dios nos ha dado una forma de cambio, como cambió nuestra forma de ser, como está levantando nuestro conocimiento y nos está dando esa fortaleza de poder compartir el Evangelio a toda la persona que lo necesite. La mayoría de los que estamos aquí ya lo han hecho, ya están preparados para tocar esas vidas que tanto necesitan, hermanos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Acuérdense que Jesús lo hizo cuando empezamos Mateo. Vamos a ir a Mateo 4:23, cómo Jesús hizo todo este trabajo y ellos lo siguieron. Pero ahora los discípulos iban a hacer el trabajo que Jesús les había preparado. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El mismo trabajo iban a hacer los apóstoles, hermanos. Entonces, Jesús primero les da una autoridad, y si seguimos, vemos cómo Dios los va preparando. En este caso, les da unas instrucciones sobre el versículo 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante. Les decía que se mantuvieran en Israel, que tocaran esas personas que tiempo atrás habían conocido de la palabra de Dios, que habían recibido muchos de ellos el Espíritu Santo, lo habían aceptado. Entonces Dios, con el tiempo, vemos que los gentiles somos nosotros. Con el tiempo Dios preparó ministerios para que nosotros fuéramos tocados. En ese tiempo Él estaba interesado en Israel. En ese momento quería levantar a toda esa gente donde Él reconocía que Él venía de ese grupo tan importante para Jesucristo. ¿A dónde deben ir? Hacia Israel, el pueblo judío, solamente en este momento. Ahora el trabajo de Jesús estaba siendo realizado por los 12 con las instrucciones de Jesús. Después que Jesús entregó su vida, entonces al morir Él, nos dio el Espíritu Santo como creyentes, y ahora todos podemos llevar ese mensaje que Dios ha preparado para nuestras vidas, de tocar a esas personas que necesitan llegar a ese punto de conocer de Jesús, que es lo más hermoso que puede haber,
tener esa relación directa con Él. En nuestras necesidades, en nuestros buenos momentos, vemos cómo Jesús trabaja en nuestras vidas, hermanos. Y en todo momento no dejen caer su fortaleza en Dios. Levántense, sigan adelante, sigan batallando si es la necesidad en este momento, no sé su situación, pero es hermoso cuando tú ves que aunque tengas que batallar, que Dios te va levantando, Dios te va dando esa fortaleza, esa fuerza, y tú sientes con el tiempo, con los años, sabes que Dios te está bendiciendo en ese momento. Por muy difícil que sea tu situación, Dios tiene la respuesta, porque Él es Dios y porque Él es el Todopoderoso, Él todo lo puede, hermanos. Para Él no hay nada que Él no pueda hacer. Y nosotros somos sus hijos al momento que lo aceptamos. Sigamos adelante luchando por tanta necesidad que la gente tiene y estemos dispuestos a prepararnos para llevarles el llamado que Dios tiene para ellos, hermanos. Y yendo predicaba, el versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Vemos, este era un ministerio de predicación de casa en casa, de ir a las calles y enseñar lo que Dios los había puesto a llevar el mensaje, que era el reino de los cielos se acerca. O sea, Dios está disponible y siempre ha estado disponible, pero en ese momento la gente tendría que entender que Dios estaba haciendo un avivamiento, que estaba llegando a todas esas áreas que Dios quería tocar, hermanos. Vamos al versículo 9 al 15. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz entra sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí les está hablando muy en serio, hermanos. Ellos deberían esperar a que Dios satisfaga sus necesidades sin preocupación. Ellos estaban en cierta forma estaban queriendo poner su peso. Además deben esperar que Dios cumpla sus necesidades por medio de la hospitalidad de los demás. Aquí les estaba diciendo que no esperaran mucho, que con la pura comida era más que suficiente. Y muchas veces en nuestras misiones, hermanos, sufrimos un poco porque trabajamos de más, a veces no tenemos tiempo de comer, pero siempre no falta quien llegue y nos ofrezca algo para que nosotros comamos y podamos agarrar fuerza para seguir ministrando. Y por eso les digo, las misiones son tan importantes, especialmente en nuestra iglesia. Las misiones te llevan a una etapa de tu vida que nunca olvidas y sigues creciendo en ella. Te motivas por ayudar a tanta gente que necesita en cualquier parte. Puede ser en las Filipinas, que se espera una misión pronta, o en México en este momento hay escasez de trabajo. El 80% de los trabajos son para mujeres, el 20% de los trabajos son para hombres.
los hombres batallan mucho en todo México porque no tienen el trabajo que ellos quisieran tener. La mayoría de ellos son los que cuidan a sus hijos y es algo que en Estados Unidos la gente no puede comprender, pero hay mucha necesidad también. Las iglesias son mucha ayuda para el pueblo de México. Las iglesias son muy importantes, así que siempre que tengas oportunidad, apoya a esa iglesia que te den saber la necesidad que hay. No digas que no. Ponle atención, hermano. Ellos deben esperar a que Dios satisfaga sus necesidades. Así que estemos confiados de que Dios nos va a dar lo suficiente para que nosotros podamos llevar a cabo su trabajo. Recibirlos podrían esperar ser tratados como ciudades gentiles, sacudid el polvo de vuestros pies, y como tal estaban en grave peligro de juicio. Aquí habla que el castigo para los que lo recibían de una forma que ellos no esperaban, que no estuvieran interesados en el mensaje, que el castigo iba a ser más doloroso que el que había tenido Sodoma y Gomorra. Que esa ciudad, no nomás las familias, sino la ciudad iba a sufrir. Y esas son promesas que Dios tiene para nosotros, hermanos, que cuando nosotros llevemos un mensaje, nos preparemos y demos ese mensaje. Si no nos escuchan, oremos por esa gente que sea tocada en algún tiempo de su vida. Yo era uno de ellos, hermanos. A mí me llegaban las iglesias, tocaban la puerta y luego sabía quién era y les cerraba la puerta para atrás. Y ahora yo me siento mal porque a veces van los testigos de Jehová, a veces van otras iglesias, hasta cristianas, van queriendo ministrar. Pero ya nomás les digo, estoy yendo a una iglesia y todo está bien y me da mucho gusto que puedan hacer este trabajo. Y nosotros lo hacemos, vamos en casa a casa en México. Lo deberíamos hacer aquí también en Las Vegas, hermanos. Nos deberíamos agarrar más tiempo y ocuparnos un poquito más por las necesidades que hay en esta ciudad. A veces creo que nos estamos concentrando mucho en México y no es nada malo porque ese es el trabajo que se me ha puesto, pero hay mucho latino, aquí hay mucho latino, hay mucho porque prepararnos y llevar a cabo eventos que los atraigan y que vengan a los pies de Jesucristo especialmente, hermanos. Persecuciones venideras, versículo 16 al 18. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 7:15. Cuidado con los falsos profetas, se presentarán como piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y esos son los falsos profetas, hermanos. Pero ¿qué les dice Dios? Les dice que seamos sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Las serpientes saben que van a ser atacadas. Nadie quiere ver una serpiente en el área de donde uno vive o cuando sale uno al campo. La serpiente es prudente y se cuida para ella poder seguir viviendo. Sabe que todo el mundo la va a atacar. Ya sabe que al momento que alguien la empieza a seguir, tiene que buscar la forma de huir a la persona que la está siguiendo. Nos pide que seamos prudentes y sencillos como las palomas. Ellos debían permanecer sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. La sabiduría evitaría que atraigan problemas innecesariamente o los mostraría cómo evitarlos sin compromiso. Es una buena forma de explicarlo.
también, hermanos. Versículo 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En el momento que ellos salían a ministrar, si se sentían en un momento de peligro, aquí estos versículos les dicen que no se preocupen, que Dios Padre en el Espíritu va a darte las palabras. Y en cualquier momento que tú estés ministrando, Dios te va a dar las palabras para que tú puedas sobresalir esa situación. Versículo 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús sabía que en algunos casos el Evangelio dividiría a familias y que algunas de las persecuciones más amargas se llevarán a cabo entre familias. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando culturas enteras han aborrecido a los seguidores, ¿cuántas culturas han aborrecido a los seguidores de Jesús? Parece extraño que las personas que viven según la expectativa del reino de Dios sean tan odiadas. Y esto entre la pura familia, hermanos, entre pura familia llega un momento de que tú tratas de ministrarle a tu familia y llega el momento que te ponen, te paran, de que no sigas ministrando, de que no quieren oír de la palabra de Dios. O sea, lo podemos ver primeramente con nuestra familia. De mi parte, de mi familia, somos muy pocos los creyentes. Hay muchos que no son creyentes. Y cada vez te enteras de las situaciones que están viviendo situaciones difíciles en su vida. Y eso es para mí doloroso, ver a mi familia llevar una vida que yo llevé tiempo atrás, pero que no quieran escuchar del mensaje que les puede completamente cambiar la vida. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No importa tu situación, hermanos, siempre sigue adelante haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Sobre el versículo 24 al 25, el discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Aquí nos explica que siendo discípulos de Jesús, vamos a tener tribulaciones. A lo mejor peor que las que recibió Jesús, que estemos preparados, pero Dios sabe por lo que vamos a pasar. Así que no nos preocupemos porque Dios estará siempre dándonos la fortaleza que necesitamos. Vamos al versículo 26 al 31. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
No se venden dos pajarillos por un cuarto, y con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. No temamos a la gente, hermanos. Los discípulos de Jesús podían tener confianza de que la verdad sí prevalecería. Y eso es algo que entendemos el día de hoy. Hablaba una persona en el servicio de las 11. No recuerdo el nombre, por eso no lo quiero mencionar. Dice que la palabra de Dios es la verdad. Y cuando leí eso, Lolo, me acordé de lo que había preparado para ustedes. La palabra de Dios es la verdad. Es la que está completamente, no hay nada de la palabra de Dios que tú puedas sacar algo que no está bien. Todo está acomodado. Ese es el plan de Dios para nosotros, que sigamos lo que son las escrituras, para nosotros llevar una vida, ir cambiando, ir mejorando, ir haciendo las cosas como Dios tiene planeado para nosotros. La palabra de Dios es nuestro guía. ¿Y qué mejor guía que la palabra de Dios? Y era lo que este señor me encantó como lo explicaba. La palabra de Dios es la verdad. No hay nada escondido. Todo está a disposición. No hay nada que tú puedas sacar que no sea de contexto de la palabra de Dios, porque la palabra es pura y es la verdad. Así que podían salir y predicarla con la audacia a pesar del peligro de la persecución. Todos los discípulos, Dios los estaba preparando, Dios estaba teniendo ese tiempo con ellos. Uno de los versículos que me llama mucho la atención es el versículo 28, donde nos enseña sobre a quién temer, ¿verdad? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué tremendo. Cómo Dios se manifiesta en estos versículos, hermanos. Versículo 32 al 39. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En cierta ocasión, teniendo un gran amigo de muchos años, estábamos hablando de este versículo y me decía, yo no puedo amar más a Dios que a mi hijo. Dice, para mí mi hijo es lo máximo. Le digo, si la palabra de Dios dice que tienes que amarlo a él y primero, que antes que todo, eso es lo que está en la palabra de Dios. Tú tienes que seguir ese mensaje. Dice, no, yo a mi hijo lo quiero más que cualquier otra cosa. Y nunca lo pude hacer entender. Y es muy, muy difícil porque con el tiempo, poco a poco, las personas se van retirando de la iglesia y no sabes qué pasó con él. Un gran amigo de infancia que con el tiempo ya no he sabido de él, pero llegó un momento que empezó a ir a la iglesia y allí nos volvimos a ver y me dio mucho gusto y empezamos a ir a los estudios bíblicos y no sé qué pasaría con él, pero muchos vuelven a sus vicios, muchos vuelven a su vida pasada
Y para mí es muy triste, porque sé que es esa clase de vida, que pierden sus familias, pierden sus trabajos, pierden las amistades, los ves en las calles perdidos, y es muy triste. Y eso es lo que yo he visto de muchos de mis amigos que han buscado de una iglesia y se han ido para atrás, hermanos. Ah, todos podemos caer, no cabe duda, hermanos, pero estemos bien agarrados de Dios, tengamos esa relación directa con Él, tengamos esas oraciones, ah, ese momento con Él que es tan especial. Solos en tu cuarto, habla de tus necesidades, háblale de lo que tú necesitas o de lo que no quieres hablar, que Él lo sepa para que veas cómo Dios trabaja en cada una de esas situaciones. No tengas miedo de hablar con Dios. Muéstrate como tú eres. La actitud con la que deben ser equipados los discípulos de Jesús. Cada vida cristiana debe proporcionar evidencia suficiente y reconocer a Jesús delante de los hombres. Por eso es importante cuando tú lo aceptas, que lo hagas enfrente del grupo que está ahí alrededor. Que tú estás dispuesto a decir, yo acepto a Jesucristo como mi Dios y mi Salvador enfrente de la gente que está ahí. Eso te va a valer mucho ante los ojos de Dios. Y en esos momentos, Pastor Jimmy siempre nos dice, cuando hagas algo que no está bien en tu vida, en ese momento ve directo a Dios y pídele perdón. No tienes que esperar o decir, ¿cómo soluciono esto? Ve directamente con el que tienes que ir. Y tú verás cómo empiezas a hacerlo más seguido y empiezas a hacer decisiones más sabias en tu vida. Empiezas a sentirte como que estás yendo en un día de gozo y de fruto, porque sabes que estás haciendo cosas que le agradan a Dios, y hay cosas que no le agradaban a Dios que tú ya no estás siguiendo. Y eso es parte del tiempo que tú le das a Dios y el tiempo que tú sientes que Dios lo merece todo y haces la voluntad de Él. El que lo negare también, Él lo negará delante del Padre. No he venido para traer paz, sino guerra. El que trata de salvar su vida, la perderá. O sea, dice que Él sabe cada cabello que tenemos en nuestra cabeza. Los tiene contados. El día que nosotros morimos, Dios va a estar ahí, Él va a estar ahí pendiente de nosotros. Él lo sabe todo, Él sabe nuestras necesidades. Para Él no hay nada escondido, hermanos. Y no tengas miedo por lo que puedas pasar en tu vida. Siempre ten la confianza de que Dios va a estar ahí para ti. Vamos al versículo 40 al 42 para terminar. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La recompensa que Dios nos da es como si nosotros se lo hubiéramos hecho directamente a Él. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El quien que se hace el bien que se hace a los discípulos de Jesús es como si estuviera haciéndolo a Jesucristo mismo, porque ellos son sus representantes y llevan a cabo su ministerio. Este capítulo 10, hermanos, es importante porque sabemos que Dios tiene un llamado para nosotros, ir a ser discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el camino que Dios tiene para nosotros, de ir a todo el mundo y llevar lo que hemos aprendido de Dios. Eso es lo que vamos a llevar, lo que hemos aprendido en la iglesia, lo que hemos aprendido en nuestras situaciones de vida. Eso es lo que vamos a presentar a donde quiera que llevemos la palabra de Dios. Dios ya nos equipó. No estamos para seguir alejándonos de esa oportunidad, hermanos. Muy bien, vamos a los puntos finales de esta tarde. Tema, misión de los 12. Ese fue el tema del capítulo 10. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Ese don que Dios tiene, Él lo pasa a nosotros para que nosotros hagamos cosas grandes. El número 2, les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora podemos ir sobre los gentiles, hermanos. Podemos ir con la gente que necesita de Dios con esa confianza. Vamos a cerrar con oración. Señor nuestro, te damos gracias por el servicio de hoy, Señor. Te pedimos por cada familia que está aquí, por cada necesidad que pueda haber también, Señor. Te doy gracias, Señor, por las enseñanzas que nos estás dando de Mateo, Señor, que hablan completamente de ti y de tu legado, Señor. Gracias, Jesús, por traer a mis hermanos, Señor, siempre a recibir tu palabra, Señor, y que sigamos creciendo en las cosas que tú tienes para nosotros. Te pido por las personas que también nos están viendo en YouTube o nos están viendo en lo que es diferentes formas en la internet, ¿verdad? Para que tú sigas bendiciéndolos y sigas llevándolos a buscar más de esta necesidad que son los mensajes que tú tienes para nosotros. Te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos, pero antes quisiera hacer un llamado para esas personas que no conocen de Jesús, que no han tomado esa decisión. Dios tiene un llamado para ti. Y si me lo hubieran dicho hace días antes de que yo lo aceptara, yo hubiera dicho: no, yo no tengo ningún llamado. No importa qué tan grande o tan chico, para Dios es importante. No pierdas esa oportunidad. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te promete vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. Dios no vino a apuntarnos, Él vino a salvarnos. Y Él entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Él lo hizo sin pecar, Él lo hizo sabiendo lo que le iba a tomar llegar a ese momento. Así que esta es una oportunidad, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Y eso es importante, que lo tienes que hacer en público, lo puedes hacer solo también, sabiendo que lo estás haciendo de todo corazón. Dios quiere cambiar tu vida, y esta es la oración de fe que Dios tiene para ti.